Macros 7 no solo es la serie más larga de la franquicia de Macros, sino que también posee contenido extra más allá de los episodios. Historias que cuentan más aventuras de Basara, Firebomber y los habitantes de la flota de Macros 7, y el poder del rock and roll. A lo largo de 49 episodios veremos las aventuras y desventuras de la flota Macro 7 y Firebomber, cuyo vocalista, Basara, canta en el campo de batalla por la paz entre humanos y Protodevil. Paralelamente y posterior a la finalización de la serie se contó con contenido adicional, historias, algunas interesantes y otras no tanto, lanzadas para el mercado doméstico en su mayoría. En 1995, junto a la versión de cine de Macros Plus, se lanzó Macros 7: The Galaxy Is Calling Me, catalogada como película pero con una duración solo un poco más extensa a un episodio, cuya historia se posiciona entre el episodio 38 y 40. Con un Basara recorriendo la galaxia y cuando llega a un planeta cubierto de nieve, un monstruoso sonido llama poderosamente su atención, queriendo investigar de qué trata. Un niño pequeño de nombre Pedro se unirá a él para encontrar finalmente a Emilia Genus, la quinta hija de Max y Miria, y por ende hermana mayor de Mylene. Ellos dos unirán fuerzas al llegar los Protodevil a causar problemas en este planeta. Es interesante conocer a otra hija del matrimonio Genus Farina, ya que no se sabe demasiado de ellas. Emilia se encuentra macronizada y llegó a este planeta para practicar su canto, totalmente influenciada por la historia de Dean Min May. Básicamente un episodio de relleno que cuenta con una animación mejorada y lo más curioso es ver a Emilia Genus, aunque sea algo bastante breve. Macros 7 Encore son 3 episodios extras no emitidos en su momento en televisión, que se especula están ubicados entre el episodio 39 y el 42. Fueron agregados en lanzamientos en video de la serie regular. Los episodios incluyen la historia de una flota de Meltrandis atacando la Macro 7 que resulta ser conocida de Miria. Un episodio con la pregunta que todos quieren saber de Mylene y la alcaldesa y su miedo a morir ya que no sabe la esperanza de vida de los Entradi micronizados. Y por último un programa de espectáculos que transmite un documental sobre la historia detrás de Firebomber con hechos algo dudosos sobre su pasado. Historias curiosas con mucho humor, pero que no aportan demasiado. Sirve para conocer un poco más a los personajes, su pasado y cómo los medios pueden inventar hechos, algo ya mostrado en la saga. Una vez más, se podría decir que son más capítulos de relleno. Macros 7 Plus son 11 cortometrajes también aparecidos en los lanzamientos domésticos. Muestran eventos curiosos, algunos más importantes que otros, siendo los más interesantes cuando el equipo de expedición despertó a los Protodevils, Max encontrando a Gubaba, uno donde Akiko esperaba que Rey se sincerara con sus sentimientos, Bifidas en su pasado como peleadora callejera, o el entrenamiento que llevó Gamblin antes de formar parte de la Diamond Force. Mientras que otros como el de Mylene llegando de noche a su casa, las chicas del puente de mando descubriendo al Capitán Max dormido, un comercial de la alcaldesa Miria o un documental de la policía de la ciudad 7 pueden ser curiosos de ver pero intrascendentes. Por último, Macros Dynamite 7, 4 ovas lanzadas entre 1997 y 98. Un año después de los Protodevil haberse marchado, Basara emprende un viaje en solitario, llegando a un planeta llamado Sola. Aquí conoce a 2 hermanas, Elma, una niña que lo cuida después de quedar lastimado en 2 ocasiones distintas, y Lisa, miembro de la patrulla estelar Solan, además del padre de ellas, Graham Holly, quien, macronizado, tiene como misión personal cazar una gran ballena blanca galáctica que pasa cerca de la órbita del planeta cada cierto tiempo. Basara estará en medio de una batalla entre cazadores furtivos y la patrulla Sola, los policías de este planeta, mientras le canta a las imponentes ballenas. Los demás miembros del Firebomber y Gamblin
aparecen brevemente, reduciendo sus participaciones a anecdóticos. Sin embargo, lo que trataron de hacer con Mylène al final de uno de los episodios tiene un enorme despropósito, algo a mi parecer innecesario. Cuenta con algunas nuevas canciones, entre las que se encuentra Angel Voice, compuesta por Yoko Kanno y Kei Inoue. Los episodios están muy bien animados, cuentan con música excelente y dura lo que tiene que durar. Es la primera vez que nos muestran una especie distinta a la humana y a la Zentran, los Solans. Además, cuenta con un buen mensaje representado en la historia de Graham y cómo, sin importar las consecuencias, busca venganza por la muerte de su esposa. Sobra decir que pareciera que se inspiraron en la novela Moby Dick para la trama. Interesante manera de terminar todo lo relacionado con la historia de Macro 7, y que nos regala un emotivo número musical con Basara y las ballenas galácticas cantando en el espacio. En 2012 llegó un pseudo regreso de Macross 7 en la OVA Macross FB7 Listen to My Song, haciendo homenaje a Firebomber, los personajes de Macross Frontier. Debido a esto, hablaré de esta historia hasta que lleguemos a hablar de esta serie. Todo el contenido de Macross 7 es verdaderamente homogéneo. La ambientación del universo, la personalidad de los protagonistas y coprotagonistas, o hasta de los personajes de fondo, lleva el sello característico en la que veremos historias donde la música es no solo lo más importante, protagonista. Mi reseña de la serie Macross 7 si aún no lo has hecho. Escribe en los comentarios qué te pareció esta interacción de la saga. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.